Bienvenidos de nuevo mis muy amados hermanos en Cristo, un abrazo grande para todos ustedes en este nuevo día, domingo 3 de marzo de 2024, día 19 en nuestro itinerario cuaresmal. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 20, versículos del 1 al 17. Entonces pronunció Dios todas estas palabras diciendo: Yo, Yahvé, soy tu Dios que te ha sacado del país de Egipto, de la casa de la servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni les darás culto, porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de quienes me odian. Y tengo misericordia por millares con quienes me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. El séptimo descansó y por eso bendijo Yahvé el día sábado y lo hizo sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, como es costumbre ya para ustedes escucharme decir, este texto me hace la boca agua. Y es porque al momento de explicarlo, ustedes van a comprender una diferencia entre la actitud o la aplicación de algunos hermanos no católicos frente a este texto que yo les voy a contextualizar, ojalá de manera rápida para que no se nos haga muy largo el video. En primer lugar, Dios nos está pidiendo que recordemos que Él es nuestro Dios, quien nos sacó del país de Egipto, y en el país de Egipto lo que había era esclavitud. Por lo tanto, para muchos Egipto puede ser el licor, la droga, la prostitución o cualquier otro pecado que lo esté manteniendo atado en este momento. Y aquí viene otra palabra que es muy importante. Ojo con lo que van a escuchar. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni escultura de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra. ¿Por qué Dios está dando este mandato al pueblo de Israel? Sencillo. Anteriormente, si ustedes escudriñan la historia del pueblo de Israel, se van a dar cuenta que ellos fueron invadidos por varios pueblos, que fueron llevados cautivos a varias naciones: Babilonia, Siria, Persa, Egipto, etc. Aunque el contexto de Egipto es un poquito diferente. Entonces, algunos israelitas que tenían una mentalidad débil, simplemente al verse sometido por otros pueblos, podrían decir: los dioses de estos pueblos son más poderosos que nuestro Dios. Entonces, vamos a forjarnos un Dios, pero de esos otros dioses. De manera que es por esta razón que Dios le está pidiendo al pueblo: no tendrás otros dioses delante de mí, ni te harás imágenes de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, en fin, etc. Y dice: ni te postrarás delante de ellas, ni les darás culto, por lo que les acabo de decir. Entonces, claro, el israelita débil en su mentalidad
decía, me voy a forjar un Dios. Entonces lo hacía de piedra o de madera y simplemente se postraba ante él y ese era su Dios. Entonces dice, ¿cómo va a ser Dios algo que es obra de mis propias manos? Eso no tiene lógica. Pero en el texto Dios no está prohibiendo hacer imágenes como tal. Lo que está prohibiendo es tener otros dioses. Lo que está prohibiendo es hacer imágenes con el fin de convertirlas en dioses, en ídolos. Eso es lo que está prohibiendo Dios. Si algún hermano no católico está viendo este video, le invito para que vaya al Éxodo 25 y 26 para que se dé cuenta cómo Dios está mandando hacer imágenes de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra, para el Arca de la Alianza, para el templo. Y también, por ejemplo, en el libro de los Números 21:8 está mandando a hacer una serpiente, la cual de alguna manera se convierte en un signo de salvación para quienes están siendo mordidos por serpientes. Dice, aquel que la mire quedará sano. Entonces, miren ustedes que Dios en realidad no prohíbe imágenes. Lo que Dios prohíbe es que yo tenga cierta imagen con la característica específica de decir, ese es mi Dios. ¿Sí me voy a entender? Continuamos entonces con la reflexión. Entonces simplemente habla de que Dios castiga la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué es lo que pasa con esto, mis queridos hermanos? Que el pecado es vivo y el pecado se transmite a nuestros seres queridos, a las generaciones que siguen. Entonces, por ejemplo, hay padres que han sido alcohólicos o que han sido infieles a sus esposas y de alguna manera han hecho que sus hijos tomen también esta conducta, y a veces las consecuencias de las malas decisiones también, que de pronto por una mala decisión que tome un padre se pueden ver afectados los hijos. Pero aquí no se está hablando de pecado personal, porque el pecado personal es otra cosa totalmente diferente, pero las consecuencias de los pecados de otras personas, sobre todo de la familia, sí que pueden traer de alguna manera cierta infamia sobre el apellido y sobre sus descendientes. También habla del sábado, del guardar el sábado. Dios utilizó 6 días para crear y el séptimo día para descansar. Y lo que nos está proponiendo Dios es que tengamos un día consagrado a Él. En el Antiguo Testamento, para el pueblo judío era el sábado. Para los cristianos hay una nueva alianza, y esa nueva alianza se funda a partir de las palabras de Jesús y también de la resurrección de Cristo. Jesús efectivamente descansó en sábado, reposó su cuerpo en sábado, pero ya con el domingo, día en que Cristo resucitó, se le da otro sentido. Entonces el día consagrado para el Señor es el domingo, porque es el domingo el día en que Cristo resucitó, el día en que Cristo se manifestó a sus discípulos y trajo una gran alegría para ellos. Y acá vienen algunos mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre. Y este es el único mandamiento que va de alguna manera acompañado de una promesa para que se prolonguen tus días en la tierra que Yahvé tu Dios te va a dar, y ya los demás mandamientos que nosotros conocemos. Vamos a nuestro segundo mensaje, tomado del Salmo 18. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Esto está tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 6, por allá después del verso 66, cuando Jesús le dice a sus discípulos, también ustedes quieren irse, y se refería a los discípulos, y voltea a Pedro y le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. La invitación, mis queridos hermanos, es para que nosotros creamos verdaderamente en la palabra de Dios, que es una palabra sanadora, que es una palabra restauradora, y que es una palabra que trae consigo muchísimas promesas que nos pueden hacer muchísimo bien a nuestra vida espiritual. La segunda lectura, rapidito, hoy domingo,
de 1 Corintios capítulo 1 versículos 22 al 25. Hermanos, los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados judíos o griegos un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que todos los hombres, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Aquí un mensaje que me llama muchísimo la atención, porque nada más ayer estaba yo escuchando un testimonio de un cristiano que andaba en pandillas y todo eso, y cómo Dios le convirtió, pero llama la atención muy marcadamente el hecho de que al inicio de su testimonio decía que la Iglesia Católica predicaba a un Cristo muerto, porque él veía las imágenes de los crucifijos, y cuando no estaba Jesús en la cruz, entonces estaba en el sepulcro. Entonces, que la Iglesia Católica tiene un Dios muerto. No, la Iglesia Católica no tiene un Dios muerto. La Iglesia Católica tiene un Dios vivo y resucitado. Pero ese Cristo muerto simplemente lo que nos está diciendo a nosotros, cuando tenemos un crucifijo en nuestro cuello colgado, lo que estamos haciendo es recordar el precio que Jesús tuvo que pagar por tu pecado y el mío. No es que tengamos un Cristo muerto, no es que adoremos y sirvamos a un Cristo muerto. ¿Por qué? Porque precisamente la meditación de esta lectura de San Pablo a los Corintios nos hace caer a nosotros en la cuenta de que hay que predicar la cruz de Cristo, porque es que al predicar la cruz de Cristo nosotros estamos haciéndole comprender al mundo precisamente todo lo que Jesús pasó. Y yo voy a algunos lugares, a veces escucho a algunos pastores y ellos hablan de que Jesús dio su vida por nosotros, de que Cristo murió por nosotros para cancelar la condena que pesaba sobre nosotros. Entonces miren que estamos predicando un Cristo que dio su vida por nosotros, pero no estamos diciendo que permaneció muerto. Así es que ojo con ese tipo de cosas. ¿Y qué dice el texto? Predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados a la conversión, a quienes aceptan a Jesús, ya sean judíos o sean griegos, esto en realidad lo que es poder de Dios, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Cristo crucificado nos da el perdón y nos da vida en abundancia. El Santo Evangelio en el capítulo 2 versículos 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo vendedores de bueyes, ovejas, palomas, a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas, bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. A los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no convertirás en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que él había dicho y dieron fe a la Escritura, a la palabra que había dicho Jesús mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de la Pascua. Muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía, pero Jesús no se confiaba con ellos, porque Jesús los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, un texto bastante largo, pero tenemos que comentarlo. Jesús, cuando va al templo, que en otro lugar dice: mi casa es casa de oración,
pero ustedes la han convertido en una cueva de bandidos, pues simplemente nos está hablando de la dignidad del templo. Y al hablarnos de la dignidad del templo, también nos está hablando de nuestra dignidad como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios y fuimos creados para Dios. Y nuestra vida, nuestro cuerpo, debe de estar dedicado para Dios. Cuando nosotros dedicamos nuestro cuerpo a cosas de pecado y del mundo, simplemente estamos prostituyendo nuestro cuerpo. ¿Sí me voy a entender? Qué bueno que nosotros comprendamos eso, porque Dios habita en nosotros. Él viene a nuestro encuentro en nosotros. Él se da como alimento a nosotros. Qué bueno que nosotros aprendamos entonces a vivir una vida según el corazón de Dios. Y de alguna manera pues también nos estamos dando cuenta de la señal que le piden los judíos en ese momento a Jerusalén, porque vienen los judíos y le preguntan: ¿qué signos nos muestras para obrar así? Y él dice: destruyan este templo y lo levantaré en 3 días. Y nuevamente ellos están confundiendo el templo físico con el templo del cuerpo. Por eso les estoy hablando del cuerpo como templo que tenemos que cuidar y dedicar para Dios. Y entonces simplemente está hablando de su muerte y que en 3 días iba a resucitar. Y lo demás simplemente habla en torno a lo que los discípulos escuchan, que más adelante se acuerdan de eso y dan fe a la escritura y a las palabras que se refieren a Jesucristo el Señor. Entonces, mis amados hermanos, varios mensajes concretos en este día. En primer lugar, la ley de Dios es para guardarla en el corazón, los mandatos del Señor. Segundo, el Señor tiene palabras de vida eterna. Qué bueno que nosotros creamos en esa palabra y permitamos que esa palabra nos transforme. Tercero, predicamos a un Cristo crucificado, que es escándalo para quienes se pierden, pero para los llamados es poder y sabiduría de Dios. Y en el Evangelio, nuevamente, simplemente destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y Jesús está hablando de la entrega de su vida y de su resurrección para salvarnos, para darnos vida en abundancia. Amados hermanos, espero que este mensaje sea de bendición para todos ustedes. Quiero pedirles que si este video les agrada, le den me gusta para que el algoritmo de YouTube lo recomiende a otras personas. Y además de eso, compártanlo en sus grupos, en sus redes sociales, en sus grupos de WhatsApp, e invite a muchísimos hermanos que vengan a este canal, se suscriban a este canal y que activen la campana de notificaciones para que reciban alertas cada vez que subamos nuevo contenido a este canal. A ustedes, amados hermanos, por su atención, muchas gracias, Dios les bendiga y recuerden esto siempre: alabado sea Jesucristo. Bendiciones.